Crónicas del domingo. Cada día son más los pacientes que requieren y que buscan ayuda psicológica. En la atención primaria de salud, en los SFAM, debiesen ser o estar las primeras respuestas para que estas personas puedan acceder a psicoterapia. Investigamos cómo se está llevando a cabo esta tarea y nos encontramos con un panorama que, a juicio de los expertos, es preocupante. Los problemas de salud mental en Chile aumentan cada día. Hay varios grupos vulnerables, pero en términos de tasa de suicidio, en depresión, son los jóvenes y las personas mayores. Pero pacientes indican que en los SFAM la respuesta no estaría a la altura de esta preocupante realidad. En el consultorio, ¿te dieron terapia? Sí, me daban una vez como cada 3 meses. Salimos a fiscalizar. Nos preguntamos cómo es la terapia psicológica en los centros de atención primaria. Solicitamos al Ministerio de Salud las cifras. ¿Quiénes y por cuánto tiempo se atienden? ¿Los tratamientos son efectivos? A la espera de esos datos, realizamos 3 ejercicios periodísticos en 3 SFAM de distintos sectores de Santiago. Nos instalamos en la sala de espera de las terapias psicológicas. Tomaremos el tiempo que tardan los pacientes en entrar y salir de su consulta. ...23 minutos dura la atención del primer paciente y la segunda es ella. Mientras espera su consulta, se queda dormida sobre una baranda. Esperamos su atención. 10:30. 20 palabras. 12 minutos, tiempo total de la consulta. ¿Será siempre igual? La demanda es mucho más alta de la oferta que nosotros estamos entregando. La cantidad de tiempo destinado a la atención de esa persona es mucho menor y ahí estamos hablando derechamente de una calidad deficiente a pesar de todos los esfuerzos que los equipos de salud realizan en los distintos lugares donde desempeñan sus funciones. La evidencia internacional plantea que las personas en situación de pobreza y exclusión social presentan 3 a 4 veces más posibilidades de desarrollar trastornos mentales o alteraciones en su salud mental. Chile no es la excepción. Personas mayores, niños, niñas y adolescentes y las mujeres son los grupos de mayor riesgo. Y después de que pasó un año de la muerte de mi mamá, a mí me empezaron a dar crisis de pánico. Sentía así como que me estaba ahogando, como que aquí el pecho me apretaba. Miedo, mucho miedo. Como que me iba a morir en cualquier momento, cerraba el ojo y me iba. Ese 2014, María Elena vive en Puente Alto. En su caso, pasa muy poco tiempo hasta advertir que pedir ayuda no es tan fácil, menos cuando se trata de salud mental. Y llegué un día a urgencia y dije lo que sentía y el médico me dijo, tiene que ser una crisis de pánico, una crisis de angustia, y me derivó al psicólogo, pero yo tuve que levantarme al otro día muy temprano a sacar hora porque hay mucha gente. Hay que levantarse como a las 5 de la mañana. Para pedir hora. Para pedir hora. Y si es que alcanza, porque de repente, no sé, llega el que está delante tuyo y ya no hay más números. Eso en el SFAM de María Elena, pero en otros el trámite es aún más largo. Esto nos responde la recepcionista en uno de la zona surponiente de la capital. Y en general, ¿cuánto se demora ese trámite en que le den una hora y todo? La asistencia social lo deriva hacia un ingreso a un control de salud mental, con psicólogo y con médico. Ya. Pero primero es con asistencia social. En Chile garantizamos bastante el acceso, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista a veces nos sentimos bastante satisfechos, más eso significa que muchas veces el acceso es tardío. Hay cosas que uno no les cuenta a nadie, que con el psicólogo uno dice ya, y uno se quiere desahogar y contar y que está acá. Y media hora y es como que uno está así hablando, de repente llorando mal, y es como, bueno, hasta aquí llegamos, y es como, sí, es que tengo más gente y no como... Y tenéis que irte, pues. FONASA indica 45 minutos. ¿Ya? Los estudios hablan internacionales, hablan más o menos de
45, 50 minutos, donde tú puedes trabajar con la persona desde saludarla, preguntarle cómo ha estado, centrarte en un tema, desarrollar el tema y cerrarlo. Lo que hemos visto en nuestras propias investigaciones y en conversaciones con el Ministerio es que actualmente las personas están teniendo atención cada 2 meses, cada 3 meses, sesiones que pueden ser de media hora, 20 minutos. Eso no es suficiente. Hacemos un segundo ejercicio periodístico en un CEFAM de otra comuna de Santiago. Si se trata de psicoterapia, debieran ser de 45 minutos. Esta mujer aguarda su atención. Parece angustiada. Su atención dura casi 35 minutos. Pero aquí hay más pacientes. Una mamá y su hijo ingresan a la consulta. Su sesión dura 29 minutos. Yo le decía a la niña, yo le decía, me quiero matar, necesito ayuda, me siento mal, ayúdeme. Yo una vez la agarraba del brazo y le decía, por favor, ayúdeme, ayúdeme. María Elena todavía no trata del todo sus crisis a raíz de la muerte de su madre, cuando en 2019 su papá también fallece. En el consultorio, ¿te dieron sesiones, te dieron terapia? Sí, me daban una vez como cada 3 meses. La baja frecuencia en las sesiones psicológicas es otro de los problemas que evidencia la atención primaria de salud. Pero, ¿por qué? La norma indica que la APS es la primera respuesta ante problemas de salud mental y debe contar con atenciones psicológicas y planes. Una guía clínica del MinSal en 2017 incluso plantea cómo llevarlos a cabo, pero siempre pensando en un cuadro leve o moderado de depresión. Hay una contradicción en lo que el mismo Ministerio señala, porque por un lado se supone que la atención de psicoterapia es una atención especializada que no corresponde a la atención primaria. Pero por otro lado, se le exige a la atención primaria ser resolutiva y se dice que la resolución del problema de la depresión pasa por tener una buena psicoterapia y en algunos casos acompañar la psicoterapia con farmacoterapia. Entonces se le exige algo que al mismo tiempo se le dice que no le corresponde hacer. Es una suerte de psicoterapia, o sea, igual se trata de apoyar, de ayudar a la persona, pero no funciona, si es una vez al mes, no funciona. Vamos a otra comuna para observar en terreno cómo es la atención psicológica. Son las 12:42. El cronómetro corre. ¿Cuánto durará esta atención? 12:59. Es casi la 1 de la tarde y su sesión se extiende por 17 minutos. Es un problema sistémico, es un maltrato sistémico que genera más daño que bienestar. Y eso genera también dificultades en los equipos de salud que ven que tienen que hacer una atención que es poco posible en estos 15 minutos, que les genera también estrés a ellos por no poder desarrollar la labor como corresponde, digamos. Entonces, eso también es importante mirarlo. Se asume una tarea sin contar con los recursos suficientes y las consecuencias están a la vista. ¿Me decías que además cambiaba el psicólogo? Sí, ni siquiera te preguntaban así, era como, ya te toca con ellos, como no, pero es que ya no me atiende. Y te miran así como diciendo, bueno, no hay problema. Y ahí tú tenías que sentarte y repetir tu historia y partir de cero cada vez. Sí. ¿Y en todos estos años ha sido igual? Dejé de ir por el tema de la psicóloga. Me decía así como que prácticamente me gustaba hacerme la víctima, como que los problemas, como que yo era la reina del drama. Como una herramienta para poder sortear el problema, se empieza a capacitar a médicos generales para que puedan recetar terapia farmacológica en la atención primaria de salud. María Elena y Estefanía la reciben en más de una ocasión. Siento que el medicamento ya no me está haciendo nada y no hay nadie que me lo regule. Y me metí a la aplicación y tratar de pedir hora con el médico general, porque es el psiquiatra, para que te lo regule y no hay hora. María Elena, durante una de sus crisis, recuerda un episodio que asegura la pone en riesgo. ¿Y qué te inyectaban? Diazepam. Un médico general, ni siquiera era un psiquiatra, nada. Y yo empecé a tener más miedo porque me sentía mal. El doctor pasaba y yo le decía, y me decía, ¿qué pasa? Así como igual como molesto.
Y yo le decía, me quema, me voy a morir, por favor, ayúdeme. Volvía a pasar y yo, por favor. Y le hacía así con la mano porque sentía que no podía mover nada del cuerpo. Y él como, ya, sí es normal. Y como que llama a la enfermera y como yo escuchaba como a lo lejos así. Y le decía, pero ¿cómo? Le pusiste el doble. Mírala, ¿no veis cómo es? Qué flaquita. Le dijo, ¿cómo se te ocurre ponerle eso? Y ahí ya después me quedé dormida y desperté. Y habían pasado 5 horas. ¿Y alguna explicación de lo que había pasado? No, nada. Sobre la formación de médicos que no son psiquiatras para adquirir competencias del área y así proponer terapia farmacológica a los pacientes, no hay cifras actuales, pero ya en 2014, en el último informe a la vista, se evidencia que son muy pocos, un 18,6% de los que trabajan en la APS. Y necesitamos poder mejorar esas capacitaciones, no solamente a los psicólogos y los psiquiatras, sino que todas las personas que están atendiendo a los pacientes puedan también poder pesquisar problemas de salud mental, saber derivar adecuadamente. Yo dejé todo. Dejé de salir. Estuve estudiando teatro, me salí. Yo no tenía fuerza. Y siempre en mi mente que ya luego me iba a ir. No quería nada más. Estefanía suma la experiencia con la psicóloga del CESFAM, la aleja del sistema, pero tiempo después, desesperada, decide volver. Me sentía vulnerable. Estaba todo el día acostada en la cama. ¿Dirías tú que ese fue el momento más duro en términos de...? Como de salud mental, yo creo que sí. Y ahí me derivaron al COSAM, pero después me derivaron de nuevo de vuelta. Estefanía habla de la atención secundaria, donde debiesen tratarse los cuadros más graves de depresión, pero no la reciben. ¿Qué te dijeron cuando volviste al CESFAM? Que por qué me habían derivado de nuevo al CESFAM. Y yo le dije así como, no, es que el doctor me dijo que no estaba tan mal y que tenía que volver. Si la persona está muy mal, si está en una situación muy grave, la puede mandar a la atención secundaria y de urgencia. Mira, si el modelo está bien planteado, si el problema es que no hay cupo en los otros lados. ¿Será solo un problema de cupos? Seguimos con nuestro ejercicio y más atenciones psicológicas. Primera paciente ingresa, tomamos el tiempo, 24 minutos dura su consulta. Esta otra mujer entra, su sesión dura 34 minutos. Pero en esta visita detectamos más cosas. Que los pacientes puedan tener sesiones de psicoterapia semanal, de 45 a 50 minutos, que es lo estándar, entre 8 a 12 sesiones. Y en algunos casos puede necesitarse más. Pero eso es lo mínimo que se necesita y está demasiado lejos de la realidad actual. Los pacientes que son máximo 6 atenciones como máximo al año, 8 al año. Me lo pasa a mí, yo tengo toda la facultad de decirte que no se atiende. El alta debería ser cuando la persona resuelve el problema que tenía. Es decir, si yo estaba sufriendo crisis de pánico, por ejemplo, el alta debería ser cuando ya no tengo esas crisis de pánico. Si yo estaba con una depresión, mi alta debería ser cuando ya no tengo ese trastorno de depresión. Los pacientes con patologías no síndrome ansioso, todas esas cuestiones, 2 meses que no tengan la 2 meses que no asistan, quedan con una administrativa. Y pacientes con patologías que es depresión, con droga, 3 meses que no vengan o 3 meses que no asistan, que pierdan su sueldo. Creo que los pacientes se alimentan son el sueldo. Los incentivos no están bien puestos, lamentablemente, porque el incentivo está a empezar a atender pacientes nuevos, no a tratar bien a los pacientes que me llegan y darlos de alta. ¿Qué pasa con los pacientes que están en espera de los COSAM? Esos pacientes los podemos seguir atendiendo, ya, pero ya está en espera del COSAM. El paciente que dice, no, yo estoy del COSAM, pero no del medicamento ya, no. Vaya a COSAM porque está allá. En los consultorios, cuando uno reclama una vez, después ya nunca más te atienden igual. Y después tú puedes ir así como muriéndote y espérate. No alegaste la otra vez y ahora aguántate. ¿Y esta entrevista, por ejemplo, por qué decides darla? Porque siento que hay mucha gente que no está recibiendo la ayuda necesaria. Gente que dice, no, yo no voy al psicólogo porque el psicólogo no me ayuda. Y se ponen a tomar o se ponen a drogarse. Porque uno no sabe cómo, si te duele el cuerpo uno toma una pastilla, pero el alma es como, no hay nada que te lo cure.
nada. Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión. Por lo mismo, el llamado a los países ha sido a atender con celeridad y pertinencia la problemática que en el tiempo solo se agrava. En Chile se han hecho esfuerzos necesarios, pero insuficientes. Estefanía y María Elena salen adelante gracias a la ayuda psicológica que les brindan en sus lugares de estudio, una vez por semana. ¿Cómo estás hoy? Con el estrés, mal, horrible, pero en comparación, por ejemplo, a ese episodio del año pasado, mucho mejor. Incluso yo ansiaba que llegara el día para poder hablar con él. De repente estábamos hablando y yo sacaba algo y era así, sí, me recuerdo que la primera vez que hablamos, y yo decía como, oh, lo recuerda, como... Entonces era como algo súper exclusivo, me sentía así como importante. Pero no todos los pacientes tienen la misma suerte. En la ausencia de poder consultar, muchas veces recurren a estas dos otras alternativas, digamos, seguir cargando con esta situación, ¿no es cierto? O bien se recurre a la automedicación. Ambas, por supuesto, generan mucho más daño en el largo plazo para ellas y para ellos. A esto, nos advierte, se suman licencias médicas, ausentismo laboral y al final una exclusión del sistema social de estas personas de la que nadie se hace cargo. Hace 3 meses pedimos cifras al Ministerio de Salud para dimensionar cuál es la realidad que se vive hoy en el país en torno a este tema, un insumo fundamental para, por ejemplo, la creación de políticas públicas acordes. Pese a nuestra insistencia, la información no llegó. Tampoco accedieron a una entrevista.